Tengo muchísimas cosas que contarle en este video. Le voy a hacer un breve adelanto. Tiene que ver con corrupción, con irregularidades, abusos, plata, poder y política, porque inevitablemente todo nos lleva a la política. Tiene que ver con un hospital, con un doctor comunista, con círculos de poder, mafias y mucha plata. Todo esto está pasando en Maipú, para que las autoridades de la comuna pongan ojo. Señor Bodanovich, señores concejales, esto está pasando en su comuna. De todo eso y más le voy a contar, pero antes es necesario que sepa la historia completa. Daniel Jadwe, alcalde comunista de Recoleta, hoy en prisión preventiva por delitos de corrupción, tenía un amigo. No sé si, dadas las circunstancias, seguirán siéndolo, pero en ese entonces lo eran. Se llama Eduardo Sendra Arratia, médico y exdirector del Hospital El Carmen de Maipú, el hospital en cuestión. Y aquí es cuando se pone interesante la historia. Sendra, al igual que Jadwe, milita en el Partido Comunista y desde muy joven participaba de la Jota. Su vínculo con el PC era muy estrecho. Tanto es así que el mismo partido le consiguió una beca para estudiar medicina en la Unión Soviética en la Universidad Patrice Lumumba en Moscú, también conocida como la Universidad Rusa de la Amistad entre los Pueblos. Luego hizo su especialidad de pediatría en Cuba en el Instituto de Ciencias Médicas de La Habana, fundado por Fidel Castro. El vínculo entre Jadwe y Sendra también era muy estrecho. Sendra fue director de salud de Recoleta bajo la administración del alcalde comunista y un férreo defensor del Avifavir, un medicamento ruso contra el COVID, el cual Jadwe promocionó e importó a Chile pese a los cuestionamientos del MinSal y el ISP. Sendra en su minuto defendió el medicamento ruso y con ello a Jadwe. Tiempo después asumió como director del Hospital El Carmen en Maipú. La prueba de fuego de su lealtad se dio, eso sí, años después, con el caso Farmacias Populares. Usted sabe todo lo que pasó, todos nos enteramos. Pues bien, Sendra, como director de salud de Recoleta, también estaba involucrado. Hoy, ambos, alcalde y médico, están siendo investigados por la justicia. Sendra formalizado por fraude al fisco y Jadwe por otros delitos más, aunque tras las rejas, en Capitán Llaver. Este es parte del prontuario del cuestionado director del hospital. Pero para que vea que existe una maldición real, casi hereditaria en el Hospital El Carmen y que pasan muchas más cosas extrañas, sigamos. Ramiro Cepeda Iriarte, médico cirujano de la Universidad de Chile, también fue director del hospital entre el 2014 y 2017, antecediendo a Sendra. Quizá recuerde su nombre, hace unos meses desde FNM publicamos un video sobre su caso. ¿Qué pasó? El médico fue denunciado por otros funcionarios ante la Contraloría por una serie de irregularidades que involucran además a su pareja, Mónica Campos Valenzuela, también funcionaria del recinto. Acá hay mucha plata de por medio, incluyendo horarios truchos, licencias truchas y bonos truchos. La Contraloría confirmó que Cepeda incumplía su jornada laboral por tope de horario. ¿Cuál era la trampa? Trabajaba simultáneamente en el Hospital El Carmen, en el Hospital San Borja y como ayudante en la Universidad de Chile, pero sus horarios calzaban. Mientras marcaba su ingreso al Hospital El Carmen a las 8:30 de la mañana, debía entrar a trabajar a las 9 de la mañana a la universidad. Y mientras debía iniciar su jornada a las 2 de la tarde en el Hospital San Borja, todavía ni siquiera terminaba su jornada en la Universidad de Chile, a las 4 de la tarde, ni en el Hospital El Carmen. De hecho, marcó su salida a las 5:13 p.m. Había gato encerrado. Pero eso no es todo. La Contraloría detectó más irregularidades. Por ejemplo, que Cepeda no había informado a ninguno de los dos hospitales de su trabajo universitario y lo mantuvo en secreto. Que las resoluciones que permitieron su contratación no estaban suscritas por la autoridad del hospital, ni tampoco registradas en el sistema de Contraloría. Que Cepeda tenía una jornada flexible, es decir, sin horario establecido. Curioso que fue autorizada, ¿sabe por quién? Por el entonces exdirector del hospital, Eduardo Sendra, el médico comunista del que le comentaba antes, amigo de Jadwe y hoy formalizado por fraude al fisco. Y es que Sendra también le cubrió la espalda a Cepeda en varias ocasiones. Fíjese que la Contraloría descubrió marcaciones fantasmas en los registros de asistencia de Cepeda. Es decir, días en que no marcaba su ingreso, su salida o ambos. Algunas de estas omisiones fueron justificadas por Sendra. De otras no se supo nada. De hecho, hubo semanas en que la Contraloría no pudo constatar que Cepeda cumpliera efectivamente su jornada de 33 horas. Lo doblemente grave es que estos incumplimientos no fueron descontados del sueldo de Cepeda en su totalidad, según constató el propio organismo fiscalizador. Hay otro suceso insólito. Por ejemplo,
Hubo días en que el cirujano presentó licencia médica en el Hospital El Carmen, mientras marcaba asistencia en el Hospital San Borja. Ya le voy a hablar de la mafia tras las licencias falsas. O sea, Cepeda acumulaba horarios truchos, asistencias truchas y licencias truchas. Y todo esto confirmado por la Contraloría. Su pareja, Mónica Campos, no se quedaba atrás. Durante al menos 5 años recibió más de 40 millones de pesos por una asignación, un bono, que no le correspondía porque no cumplía con los requisitos para poder optar a ese bono. Sospechoso. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo y quiénes le ayudaron a bypassear el sistema para beneficiarse ilícitamente? ¿Qué influencia y poder tenía la mujer de Cepeda, el exdirector del hospital? Al parecer, muchísimo, más de lo que uno imaginaría. En marzo de 2023, la funcionaria recibió 135.000 pesos por el pago de 10 horas extra sin autorización. Y que, ojo, además se dio la coincidencia o la casualidad que el pago se hizo en plata y no en días de descanso complementario como exige la normativa del hospital para el grado que le correspondía. Curioso. Pero eso no es todo. Fíjese que la pareja de Cepeda estuvo 433 días, es decir, más de un año, con licencia médica por enfermedad común sin que el hospital declarara vacante el cargo por salud incompatible. Y mientras tanto, seguía recibiendo su sueldo, por supuesto, pagado con nuestros impuestos. Todo esto lo denunciamos hace meses atrás en FNM y, según nos informaron, Cepeda habría abandonado definitivamente el Hospital del Carmen luego que publicáramos el video exponiendo su caso. Nos informaron también que, tiempo atrás, Cepeda tenía aspiraciones de asumir como director del Servicio de Salud Metropolitano Central, un cargo conocido como trampolín político hacia la Subsecretaría de Redes Asistenciales y al MinSal. Pretensión que fue frustrada al comenzar a destaparse las denuncias en su contra. Como le decía, pasan cosas muy raras en Maipú y en este hospital. Sin ir más lejos, hace unas semanas, Cristian Cáceres, su actual director, fue suspendido de sus funciones tras ser denunciado ante la Contraloría por acoso sexual y laboral contra otras funcionarias del recinto. 4 enfermeras testificaron en un reportaje de Canal 13 y hoy el caso está siendo investigado. Ahora, nuevos antecedentes de la Contraloría, a los que FNM tuvo acceso, revelan más irregularidades que involucran a uno de sus asesores, mano derecha en el Hospital El Carmen. Se llama Sebastián Velázquez Núñez. Ahí está sentado junto a Cáceres. Y, a diferencia del resto de los protagonistas de esta trama, es periodista. ¿Qué tiene de especial Velázquez y de qué se le acusa? Vamos por partes. Resulta que Velázquez se tituló de periodismo en la Universidad de Chile en enero de 2022. 7 meses después fue contratado en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, más conocido como Posta Central. ¿Cuál fue el problema? Que la Contraloría constató que lo habían contratado sin un proceso de selección transparente. Lo habrían designado a dedo, llegó al cargo por pituto. Lo más escandaloso, sin embargo, vino después. Solo a 3 meses de haber sido contratado, fue ascendido súbitamente, pasando de ser grado 15 a grado 12. Es decir, su sueldo subió de 1 millón de pesos líquidos aproximadamente a 1.450.000 pesos y hasta 1.800.000 pesos líquidos considerando horas extra. Y todo esto de forma totalmente fraudulenta, ya que no cumplía con los requisitos para optar al ascenso. A saber, contar con al menos 1 año de experiencia laboral. Recordemos que se tituló en enero de 2022. Hasta el momento, las irregularidades de Velázquez se circunscriben a la Posta Central. ¿Pero qué pasó en el Hospital del Carmen y cuál es el vínculo con el hospital? Le cuento. Resulta que en julio de 2023, Velázquez fue designado en comisión de servicio en el Hospital El Carmen como asesor comunicacional de Cristian Cáceres, el director del hospital hoy acusado de acoso sexual y laboral. La comisión de servicio, para que entienda a lo que me refiero, es como un préstamo de funcionarios entre hospitales. Es decir, cumplen labores extra, remuneradas por supuesto, en otros recintos de salud distinto al habitual de forma temporal. Este fue el primer contacto entre Velázquez y el Hospital El Carmen. Pues bien, solo un mes después, en agosto de 2023, el periodista fue contratado a honorarios por Cáceres en el Hospital El Carmen de forma totalmente fraudulenta. ¿Por qué? Porque para compensar las horas extra trabajadas por Velázquez, si es que ese era el objetivo, el hospital debió haberlo hecho en primer lugar con días de descanso complementario o con recargos a su sueldo de acuerdo a su grado, pero no con contratos a honorarios. Eso está prohibido. ¿Por qué lo hicieron? Simple, por temas de plata. Porque con contrato a honorarios, Velázquez podía cobrar más por concepto de horas extra que sin este contrato. Para que se haga una idea,
si en modalidad normal, sin contrato de honorario, cobraba entre 9.400 a 9.800 por horas extra en jornada diurna y entre 11.200 y 11.500 pesos en jornada nocturna, con contrato a honorarios, con la trampa, podría cobrar hasta 17.500 pesos por horas extra, sin distinción entre diurno y nocturno, es decir, casi el doble de lo que podría obtener con jornada diurna. Y todo esto con un tope de 120 horas extras al mes, lo que equivale a alrededor de 2.100.000 pesos adicionales a su sueldo. O sea, el mecanismo era el siguiente. Velázquez cumplía funciones para la posta central en el Hospital del Carmen hasta las 5 de la tarde, con su sueldo líquido de 1.450.000 pesos, que como recordará, lo ascendieron fraudulentamente de grado 15 a grado 12, y luego todas las horas extras posteriores a las 5 de la tarde las cobraba en el Hospital del Carmen por 17.500 pesos la hora. Para que se haga una idea, Velázquez, siendo grado 12, ganaba lo mismo por concepto de horas extra que un funcionario grado 5, que está muchísimo más arriba en la jerarquía, gracias al fraudulento contrato a honorarios. En definitiva, el contrato a honorarios fue solo una excusa, el modus operandi para subir su sueldo sin necesidad de aumentar de grado. Un fraude. Para más remate, la Contraloría confirmó otro hecho insólito. Velázquez ni siquiera cumplía su jornada laboral en el Hospital El Carmen. No registraba su ingreso o salida de forma reiterada, acumulaba atrasos, tenía omisiones sin justificación, y algunas de ellas justificadas por el director Cáceres como un simple olvido de marcación. Y es que pareciera ser una práctica habitual, un mecanismo de corrupción totalmente estudiado. Es lo mismo que hacía Sendra con Cepeda y quizá, quién sabe, con cuántos funcionarios más. Para que dimensione el descaro. En marzo de este año, Velázquez llegó a acumular 15 días sin marcar su asistencia, ingreso o salida. Y solo en abril de este año sumó casi 4 horas de atraso. O sea, ni puntual ni responsable. Lo grave es que la Contraloría además constató que el hospital no le descontó de su sueldo las horas no trabajadas y exigió, por esto, que restableciera esos fondos. Hay otro tema que tiene que ver con asignaciones, con unos bonos en la posta central. En marzo de 2023, Velázquez habría recibido un pago por unas asignaciones de cuarto turno y de urgencias, aun cuando no cumplía con los requisitos para poder optar a estos bonos, es decir, que cumpliera turnos rotativos 24/7. Sin embargo, algo no calzaba. Su liquidación de sueldo decía que no recibió los bonos, mientras que el portal de transparencia activa de la posta central decía que sí los había recibido. Muy raro todo. El hospital se excusó diciendo que se trataría de un error de tipeo y la Contraloría exigió que actualizaran los datos. Pero le cuento, ¿qué pasó finalmente con Velázquez, el periodista? Hace unos días recibimos el informe final de Contraloría en que notificaba que el Hospital El Carmen decidió no renovarle el contrato. Terminó el 30 de junio. Las denuncias en su contra terminaron pasándole la cuenta. Sin embargo, aún se mantiene en la posta central. Esto que le cuento son los antecedentes de solo un par de hospitales. El Hospital El Carmen en la comuna de Maipú y la posta central en la comuna de Santiago. Imagínese si expandiéramos el caso a escala nacional, lo que pasa en muchos servicios públicos de salud. O incluso dimensione la extensa red de corrupción que se revelaría si consideramos otros organismos del Estado. Escuelas públicas, universidades estatales, municipalidades, ya sabemos qué pasa ahí, ministerios, subsecretarías, etc. Es mucha plata, es mucha podredumbre. Es un robo a mano armada a recursos públicos, a nuestros impuestos, para satisfacer los intereses de pequeños grupos de poder a costa nuestra. Y debemos ponerle freno. Para hacerle frente a la corrupción es urgente denunciar. Y esto parte por la responsabilidad de quienes son testigos día a día de los hechos, de quienes son víctimas incluso de estos círculos de poder, de las mafias en el Estado, los funcionarios públicos de bien. Funcionarios honestos, trabajadores y profesionales que muchas veces quizás se sienten de manos atadas, temerosos de denunciar por las represalias, de perder su trabajo, frustrados de pensar que no pueden hacer nada al respecto. A estos funcionarios, a ustedes, les queremos hablar. A ustedes que a rato nos imaginamos, se sienten solos, desprotegidos y tienen rabia. Rabia ante tanta corrupción. Les queremos decir que los entendemos su temor, pero que no nos puede ganar el miedo. Es demasiado lo que está en juego. ¿Es posible un cambio? Sí. Lento, gradual, de resultados no siempre visibles también. Pero es posible, y todo parte por denunciar. Si no pueden hacerlo públicamente, por las razones que sean, al menos denos la oportunidad de poder canalizar esa denuncia y ser su voz. En FNM estamos en eso.
En la descripción de este video dejaremos un link con un formulario, una especie de buzón de denuncias, para poder acoger tu caso y contribuir así de la forma en que podemos, que se sepa todo. Hace unos días, el 14º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la expulsión de 3 colombianos instalados en Chile, que eran parte de una verdadera mafia, un negocio millonario que operaba discretamente hace un par de años atrás sin que nadie se percatara. Lo curioso es que los mafiosos en cuestión utilizaban recursos bastante poco convencionales a los que uno esperaría. No necesitaban armas, ni drogas, ni violencia. Les bastaba un lápiz, papel y un delantal blanco, porque todos eran médicos. Resulta que a fines de 2022 cayó una red de 30 médicos extranjeros que vendían licencias médicas falsas. El negocio era tal que llegaron a vender hasta una licencia falsa cada 2 minutos, cobrando hasta 150.000 pesos por documento. Esto le costó al Estado alrededor de 700.000 millones de pesos, es decir, el 25% del presupuesto total de FONASA. ¿Cómo lo hicieron? Formaron una asociación ilícita y fueron reclutando más médicos extranjeros. Hasta el momento hay al menos 56 profesionales identificados. Así montaron el negocio y vendían las licencias a través de redes sociales. Este ha sido conocido como el megafraude de licencias más grande de la historia de Chile. Hoy, 12 de sus miembros fueron juzgados por los delitos de fraude de subvenciones, asociación ilícita y otorgamiento de licencias falsas. Como le decía, 3 de ellos, colombianos, serán expulsados del país, mientras que el resto se mantiene en libertad vigilada, con arraigo nacional, entre otras medidas. Pero, ¿cómo es que partió todo esto? ¿Quiénes fueron los ideólogos de la maquinaria para defraudar? Un reportaje de BioBio lo reveló. Era un matrimonio colombiano, marido y mujer, ambos cirujanos, Samir Rivaldo y Jessica Donado, quienes iniciaron sus operaciones criminales en Chile en 2020. Más de 70.000 licencias falsas con un lucrativo sistema de tarifas. Si el cliente era FONASA, podía acceder a licencias de entre 1 a 11 días por 35.000 pesos y de 22 a 30 días por la módica suma de 75.000 pesos. En el caso de ser ISAPRE, los precios subían. 75.000 pesos de base desde los 11 días y para licencias más prolongadas de 16 a 21 días por un total de 95.000 pesos. Tenían completamente estudiado el mercado y ellos lo dominaban. Para que se haga una idea, Samir Rivaldo, por sí solo, en su condición de médico, emitió 11.900 licencias solo por FONASA, provocando un perjuicio de más de 5.000 millones de pesos al fisco. 11.900 licencias. Récord, como si de un deporte se tratara. Así, con los números al alza y el negocio viento en popa, Rivaldo se dedicó al lujo. Adquirió 3 casas en un prestigioso barrio en Barranquilla, en Colombia, consiguió autos, compró más de 356 millones de pesos en dólares y ostentó una vida de narco. Zapatillas Dolce & Gabbana grabados con su nombre, joyas personalizadas y fardos de billetes en efectivo. Sin embargo, el derroche y la buena vida no fueron eternas. Su negocio fue descubierto y hoy el Ministerio Público pide 28 años de cárcel para cada uno. Samir y Jessica hasta que las rejas los separen. El juicio se retomará a fines de agosto e incluirá a pacientes que compraron licencias falsas. Ya veremos en qué termina todo esto, porque el negocio que en un principio montó la pareja colombiana se ha ido reinventando con nuevas y más sofisticadas estrategias de fraude. A fines de 2023, por ejemplo, un grupo de médicos advirtió que sus identidades fueron suplantadas para traficar licencias médicas falsas. ¿Cómo es esto? Se trataría de una red criminal que hackeaba las cuentas de médicos reales, sus cuentas en una plataforma llamada Medipass, desde donde emite las licencias, para así vender documentos fraudulentos haciéndose pasar por ellos. Todo esto fue denunciado en un reportaje de Canal 13. Una de las víctimas de la estafa fue una doctora argentina radicada en Chile hace 17 años, a quien suplantaron su identidad emitiendo 500 licencias en su nombre para usuarios de FONASA, entre fines de septiembre y mediados de noviembre de 2023. Esto es equivalente a 10.624 días de licencia. Actualmente, la Fiscalía está investigando más de 15.000 licencias falsas asociadas a este método. La pregunta es, ¿cómo es que una red criminal tan grande logra pasar inadvertida? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Y cómo operan estos profesionales del fraude? Las alertas se encienden cuando nos adentramos a las cifras y a las sospechas que levantan. Un informe de la Superintendencia de Seguridad Social de 2023 arrojó datos demoledores. El 99% de los profesionales de salud dio menos de 1.600 licencias al año cada uno.
Y ojo que el promedio anual por profesional fue de 161 licencias, mientras que el 1% restante de profesionales concentró una cantidad de licencia brutal. Por ejemplo, 328 profesionales en todo Chile dieron entre 1.600 y 2.499 al año cada uno. Curioso. 84 profesionales dieron una cifra aún más alta, entre 2.500 y 4.999 al año cada uno. Más curioso. Y 6 profesionales dieron 5.000 licencias o más al año. Extremadamente curioso. Insisto, el promedio anual es de 161 licencias por profesional. ¿Cómo se explica que algunos den 161 y otros más de 5.000? ¿A qué se debe esa desproporción? Muy simple, tras esas cifras deben estar operando las mafias que les comentaba antes. Y es que además hay coincidencias muy burdas, porque entre más licencias dan, mayor es el número promedio de días por licencia. Por ejemplo, en el tramo 1, donde se concentran el 99% de los profesionales, el promedio de días por licencia es de 13,3 días. Mientras que en el último tramo, el más sospechoso de todos, el del 0,01% de los profesionales, que son 6 en todo Chile, ¿sabe de cuánto es el promedio? 24,9 días, casi un mes. Hay otro dato importante, coincidente con las redes de mafias como las de Samir Ribaldo. 5 de cada 6 profesionales que dan más de 5.000 licencias al año son extranjeros. Este es un tema del que mucho se sabe, en el sentido que es un secreto a voces, todos saben que pasan este tipo de cosas, pero que del poco se hace. Hay eso sí, una buena noticia que destacar y es relativamente reciente, lo publicó BioBio Reportajes. Una nueva arremetida de 3 empresas para combatir las licencias médicas falsas, algo inédito, nunca antes visto. Se trata de 3 empresas, Subus, del transporte público en la región metropolitana, Aristía, la productora de alimentos, y JBA e ICB, matriz de marcas como Don Juan y Marco Polo, que interpondrán acciones legales, querellas, contra los médicos involucrados en este delito. Digo inédito porque hasta el momento quienes lideraban este tipo de querellas eran FONASA y las ISAPRE. Pero algo cambió. Estas 3 empresas utilizaron una ventana legal, amparándose en una norma del Código del Trabajo, para demostrar que las licencias falsas también les causan un perjuicio patrimonial, más allá que el pago recaiga en FONASA o en la ISAPRE. Aunque parezca insólito, deben demostrar lo obvio, que las licencias falsas afectan su productividad, su compromiso con los clientes, que se exponen a multas que deben pagar más en reemplazos u horas extra para suplir a los trabajadores con licencias truchas, etc. Fíjese que 2 de estas empresas han conseguido diligencias incluso para tomar declaración a los trabajadores implicados, aquellos que hicieron uso de documentos fraudulentos. Es un muy buen precedente en la lucha contra las licencias falsas y esperamos que siga exitosamente. Urge más fiscalización y duras penas contra este tipo de delitos, así como también urge un cambio cultural, ciudadano, que nos involucra a todos. Porque, ¿cuántas personas conoce usted que tanto critican la corrupción de los políticos o se escandalizan por la corrupción empresarial y que sin embargo justifican o recurren al uso de licencias falsas? ¿O con cuánta seriedad operan los médicos al momento de certificar enfermedades que dan origen a permisos? ¿Entienden que hay plata de por medio que no es suya y que por lo tanto deben cuidar? ¿Cuántas personas solicitan o hacen uso de licencias que, sin ser falsas, son al menos mucho más largas de lo estrictamente indispensable? Ahí también recae gran parte del problema. En FNM estamos convencidos que el primer paso para hacerle frente a la corrupción y al mal uso de recursos públicos es a través de la denuncia. Si eres funcionario público y has sido testigo de irregularidades, te invitamos a realizar tu denuncia, anónima si así lo prefieres, rellenando el link del formulario que dejaremos en la descripción de este video. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM, y si te gustó este contenido y crees que puede ser útil para alguien más, compártelo con 5 personas o en algún grupo de tu interés y con eso, solo con eso, créeme que habrás hecho una gran diferencia.